Con su venia, presidente, compañeros y compañeras. En el ritmo legislativo quisiera enfocar específicamente un tema de prevención, pero sobre todo un tema que ha venido ocurriendo en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Santa Fe. No se trata de los deslaves, aunque pudiera ser considerado algunos de los antecedentes de ellos, es decir, alguna cuestión violatoria a la normatividad pudiera dar como consecuencia ese tipo de actos. He estado platicando con diversos integrantes de diversos grupos parlamentarios, en el PRI, con el propio PRD, y parece que hay una intención fuerte, si así lo consideran los compañeros de Morena, para avanzar en este tipo de cuestiones, sobre todo para generar un ejemplo. Plantearé la situación. Específicamente en la barranca del río Becerra-Tepecuache, que es en la zona de Santa Fe, una de las 13 barrancas que tiene la delegación Álvaro Obregón, que tiene una superficie total de 345.564 metros cuadrados. En ese espacio de la Ciudad de México, en donde se recarga parte del acuífero subterráneo de la Ciudad de México y en donde coexisten bosques de encinos, 36 variedades de aves que representan el 20% de especies en el Valle de México, 80 tipos de mariposas, que son el 50% del total de especies de la Ciudad de México. En este espacio, específicamente de 2 hectáreas, conocimos a través de la Asociación de Vecinos de Santa Fe que en un espacio de 3 días se talaron entre 300 y 350 árboles. Y eso llamó la atención, se solicitaron los permisos y la justificación para la tala y nos encontramos con que ya había movimiento de tierras. Y ese movimiento de tierras básicamente se establece como una medida previa en materia de construcción para el establecimiento de fundaciones o de estructuras sólidas que caerían a algún tipo de construcción. Y nos encontramos con que se presenta por parte de una empresa privada en la zona un certificado de zonificación de uso de suelo con el que se ampara la obra número 755075-151-ANYA15, con fecha de 13 de octubre de 2015. Y resulta que esa zonificación daba permiso para la construcción de 119,000 metros cuadrados de estacionamiento en una zona que está protegida no solamente por el programa parcial, sino por la Ley de Desarrollo Urbano, y específicamente es una zona de valor ambiental. Evidentemente la zona de valor ambiental y este estatus normativo va específicamente en contra del permiso. Así es que llevamos a cabo una clausura simbólica y solicitamos a las autoridades que nos informaran qué es lo que estaba ocurriendo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lleva a cabo una afirmación. El supuesto certificado no existe en el registro de la SEDUBI. Por lo tanto, inferimos o deducimos que es un certificado apócrifo, sin que pudiéramos afirmarlo. De afirmarlo sería gravísimo y esta asamblea tendría que empezar a tomar actos en consecuencia y denuncias al respecto. Por lo tanto, al haber hecho una emisión de un comunicado de prensa en este sentido, lo que procede es a solicitar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obligada resolución en los términos siguientes. Primero, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta al titular de la delegación política, Álvaro Obregón, y al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda rindan a la brevedad un informe exhaustivo y pormenorizado sobre la situación que guarda la construcción de un estacionamiento de 3 niveles en la avenida Javier Barros Sierra, número 320, Colonia Santa Fe, en donde se exprese si existe o no permisos para tal obra y de lo contrario manifieste si se implementan en caso necesario acciones legales o que se estén llevando a cabo. Segundo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe a esta soberanía en donde exprese los daños ambientales generados por la construcción, por el movimiento de tierras y sobre todo por la tala de los árboles, que pudiera constituir también delito.
Lo primero que tendríamos que hacer de manera cuidadosa en esta asamblea es informarnos exhaustivamente qué es lo que está pasando. Y que por oficio y de manera formal se le informe a la asamblea y posteriormente nosotros podamos ejercer los actos legales correspondientes contra quien o quienes sean parte si se confirmara que es un documento apócrifo. Esto pudiera ser la ruta o el ejemplo de cómo podríamos empezar a transitar en la asamblea en este caso, como el caso de violación de uso de suelo, como el caso del derrumbe de taludes, como el caso de zonas en donde el gobierno federal también deberían emitir una posición al respecto, porque muchas de ellas son zonas federales y muchas de ellas se ha pedido a través de esta asamblea recursos para prevenir, no solamente desastres hacia los ciudadanos, sino desastres ecológicos, que a lo largo de los años lo vamos a lamentar más. Esa es la petición, presidente.